pasan todos por la calibración? Porque Todos. hay muchas organizaciones que la calibración se usa cuando hay quizás evaluaciones de desempeño que están en extremos. Que Orica tiene 3 scores, 1, 2 y 3. Y cuando hacemos la evaluación se sale una curva normal, ¿no? Y claro, empezamos las discusiones por los extremos. Ajá. Pero siempre pasamos por lo nueve. que está como que... porque la pregunta es, ¿alguien llama la atención? O sea, alguien que tú crees que no está acá, debería estar o en 1 o en 3. Entonces, aunque nos enfoquemos en los extremos, siempre pasamos por lo que están en el medio como para ver si te llama la atención de algo. ¿Cómo estamos gestionando el talento en la era de la automatización y la inteligencia artificial? ¿Cómo están evolucionando las competencias claves para el trabajo? Esto es Talento 4.0, un podcast para hablar de gestión del talento en la cuarta revolución industrial, con la conducción de Luis Grau de KPI Estudios y Diego Márquez de Agüera Adaptación. Bueno, bienvenidos a este tercer episodio de este podcast Talento 4.0. Soy Diego Márquez, consultor en temas de desarrollo organizacional. Me acompaña aquí Luis Grau, socio de KPI Estudios. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿y tú, Diego? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. La verdad que súper contento por el feedback que hemos estado recibiendo, los comentarios de apoyo para esta iniciativa de este podcast, así que contento por eso. Y porque además tenemos una invitada, hoy día tenemos una invitada internacional. Ella es de Brasil, es la gerente de personas de una empresa que se llama Orica, que es de origen australiano y que se dedica a servicios bien especiales. Exacto. Porque son servicios que tienen que ver con los explosivos, la voladura, la geotecnia, con la minería. Estamos con Gabriela Prado. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, bien. Gracias, Diego. Gracias, Luis, por la invitación. Es un gusto estar acá, de verdad, y compartir un poco con ustedes, contarles un poco de lo que es Orica, un poco de mi trayectoria, y compartir, de verdad. Gracias por el espacio. Si nos cuenta un poquito más. Claro. y en qué países de la región están. Ya te cuento. Bueno, en especial, para nosotros es un año especial en Orica, porque celebramos estos años 150 años de Orica. Entonces es una empresa que tiene 150 años. Entonces así que seguimos celebrando todo este año alrededor del mundo. Bueno, somos una empresa de origen australiana. Bueno, cuando se fundó la organización estaba bien enfocada en lo que era la producción y el suministro de explosivos, ¿verdad? Para las minerías. Pero ya ahora avanzamos un montón y por otras adquisiciones de otras empresas, de otras compañías, actuamos hoy día en toda la cadena de minería, ¿no? Desde la producción del explosivo hasta la entrega de las rocas ahí a la planta y facilitando todo el proceso, ¿verdad? Con un compromiso bien grande, en especial con la tecnología, con la comunidad, en movilizar de manera muy consciente todos los recursos de la tierra. Así siempre comentamos, ¿verdad? Y tener esta relación muy cercana en el cuidado con el medio ambiente, con los stakeholders importantes. Entonces, en Latinoamérica estamos presentes en Brasil, en Colombia, en Panamá, en Perú, en Chile, en Argentina. Somos más de 3.000 empleados en la región. Y bueno, con esta diversidad cultural bastante interesante en términos de cultura del país, pero también de idiomas, ¿no? Y alrededor del mundo somos más de 50 países y más de 13.000 empleados. Entonces sí que es un orgullo también representar a Orica en este espacio. Y hablando un poco de mí, para que me conozcan, ¿no? Por Entonces supuesto, ya te iba me a presentó, preguntar, soy una brasileña, pero ya tengo como 17 años trabajando en Orica. Soy graduada en psicología y después me fui especializando en recursos humanos, pero también en business. Entonces, por fin me hice un MBA en el área de negocios, obviamente para tratar de complementar mi formación. Y soy una contenta porque al final elegí la carrera y me puedo seguir creciendo donde de verdad tengo amor y pasión, que es hacer recursos humanos. Entonces, mi trayectoria en Orica empezó, bueno, como analista y ahí me fui desarrollando. Entonces, hace
unos 10 años que trabajo con los países de la región de Latinoamérica. Perfecto. ¿Y siempre estuviste en recursos humanos? ¿Tu carrera partió ahí? Siempre recursos humanos, Perfecto. de verdad. Entonces conozco todos los subsistemas de HR, de distintas aristas, Perfecto. y también cultural y como proceso. ¿Y ¿verdad? analista de qué fue tu comienzo? Yo empecé como analista siempre más generalista, entonces... ¿Ya? ¿Como del business partner? Del principio. Yo creo que no Perfecto. existía business partner en estos Ya. minutos. No sabíamos lo que era un business partner. Pero como analista de BO, de No, remuneración. analista de recursos humanos. Ya. Entonces empecé revisando todos los procesos, desde lo que era la parte transaccional, de beneficios, de Perfecto. gestión, de administración de jornada, de entendimiento del acuerdo colectivo de trabajo. Entonces Perfecto. empecé del principio, de verdad. Wow. Y después, obviamente, por mi expertise o por mi formación, o quizá por mi background, me fui desarrollando más por la línea de DO, de desarrollo, Perfecto. obviamente organizacional, capability, training, esta área que se relaciona más con la parte comportamental. Y después sí fuimos llegando a lo que era partner y hacer el partner con el negocio, entender las Perfecto. necesidades. Y hace 2 años, de verdad, fui invitada a asumir la posición de vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica. Y 1 año me moví a Chile, porque el headquarter de Orica en Latinoamérica está en Santiago. Entonces estamos todos nosotros, los vicepresidentes, acá en trabajando Chile. juntos en Chile. Así que un cambio importante también familiar, ¿no? Porque movimos todos Buenísimo. para estar acá. Oye, entonces entraste el año 2006. 2007. 2007. Junio 2007, sí. En enero del 2007. En junio. Junio. Oye, te iba a preguntar en ese proceso de estos 17 o 18 años, ¿cómo ha cambiado el perfil del colaborador que están reclutando? ¿Cómo ha sido ese tránsito hasta ahora? Si nos puedes contar acerca de eso. Sí, claro, les puedo contar incluso, yo creo que fueron varios procesos disruptivos que tuvimos que manejar. Entonces, el primero cuando recién ingresé a Orica, bueno, una psicóloga en una planta de manufactura, Ya. casi que 100% de hombres y una niña, como que ahí ya fue el primer tema, ¿verdad, Luis? De romper un poco ciertas barreras. Y me recuerdo súper cuando empecé, porque yo ya tenía una experiencia previa, obviamente, en otra industria química y también en una agencia de reclutamiento y selección. Entonces, ya tenía algunas experiencias. Entonces, uno de los primeros shocks que yo tuve en Orica fue cuando empezamos un proceso de selección, porque Orica trabaja por movilizaciones de contratos, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, Por tenemos faena, como decimos sí, acá. Exactamente. Por O obra. porque en volumen, y tenemos muchas posiciones que son de volumen operativas, ¿no? Hoy actuamos como un 70-30, entonces 70% de todo nuestro contingente está o en las faenas o en las plantas de producción. Perfecto. Están en este nivel. Entonces, O sea, el proceso de selección es muy intenso. es intenso y gran parte es operativo. Entonces, cuando yo empecé, era como que, no que nos daba la importancia, pero era como que acá está el documento, puede contratar. Y yo, ¿cómo puedo contratar? ¿Cuál es el proceso? Entonces, yo empecé a hacer el desafío de la Tremendo. forma de reclutar. Entonces, esto fue el primer cambio, porque yo creo que de lo que viví en 15 años atrás, que era algo común, que eran las contrataciones por sus requisitos técnicos, o sea, su formación, Claro. su experiencia. Entonces tú no tenías que comprobar nada, además de que tú tenías 5 años de experiencia. O sea, era un haciendo checklist una automático operación de X. cumple la carrera, cumple la Exacto. experiencia, cumple Exactamente. adentro. Y yo empecé a desafiar, a decirles, mira, ya, pero ¿y cómo se comporta esta persona en la faena? ¿Cómo se relaciona con Competencias. nosotros? Las competencias. Perfecto. Entonces yo me recuerdo la primera invitación que yo hice a los supervisores de planta en manufactura, porque claro, es más fácil de decirles, mira, vamos a reclutar, pero vamos a hacer una dinámica de grupo. Y me dijeron, pero tú eres responsable por reclutar, yo no tengo que estar ahí. Y yo, no, pero va a trabajar contigo y no conmigo. Entonces fue la primera dinámica, o las primeras, como que iban y me miraban y decían, ¿qué estoy haciendo acá? Qué pérdida de tiempo. Claro. Y yo, ya, vamos a hacer nuestras actividades, yo quiero solo que observen. Entonces, con el pasar del tiempo, como que me pedían, Gaby, no vamos a hacer otra dinámica, no vamos a hacer de esta forma. Entonces, el primer cambio fue este movimiento entre ya el técnico no es suficiente, ya tenemos que mirar otras competencias, que son las Perfecto. competencias blandas, y que yo no me gusta el blando, porque no tiene nada de blando de verdad. Claro. Para mí son strong. Sí, son duras de cambiar, son muy más difíciles, al final. sí. Entonces,
Esto fue el primer cambio. Yo creo que hoy día, cuando vamos a hacer un proceso de selección, impensable hacerlo solo por requisitos técnicos. Lógico. O solo por una comprobación de un currículum o de su experiencia. Esto obvio es importante porque tú tienes que manejar la parte técnica o entender de lo que está haciendo, pero el cómo se está haciendo yo creo que hoy día es el punto principal. Cuando estamos Oye, ¿y cómo manejando. fuiste levantando esos requisitos, esas habilidades blandas que se necesitaban? ¿Las hacías en estas reuniones? ¿Qué hacías? Sí, o sea, esto yo creo que es un otro cambio, porque antes nosotros teníamos los descriptores de puesto, sí, y eran puramente cuál es su background educacional, cuántos años de experiencia. Claro, ¿no? el checklist. Exacto, entonces empezamos a discutir los core competencies, o Perfecto. sea, cuáles son las competencias core que se necesita dentro de un ambiente operativo, cuáles son las competencias core que se necesita a nivel técnico, cuáles son los competence core que necesita más un trabajo analítico. ¿Y esas las validaron con la jefatura? Con la jefatura, claro. Entonces ahora ya es súper común cuando tú vas a hacer un proceso, bueno, tenemos otra estructura también, otro entendimiento, pero te unes a alguien y ya. Entonces, Gaby, necesito a alguien que me ayude con un pensamiento más crítico, más analítico, que sea un tomador de decisiones. Entonces, ya está como que parte del proceso, pero fue una transformación. Pero es parte de la historia también, no quiero decir que es Orica, pero sino la historia de la manera como hacíamos recursos humanos y también de cómo recursos humanos era visto por el negocio, ha cambiado un montón. Por eso hoy tenemos esta visión de partner, que de verdad no teníamos antes, porque también recursos humanos por muchos años fue un área muy transaccional, ¿verdad? De hacer los procesos transaccionales. Entonces, yo creo que todo es un ciclo de transformación importante que entrega hoy un área de recursos humanos mucho más proactiva, mucho más de partner, que también está metida en el negocio, también entiende de sus procesos. Porque otro challenge que hago siempre a mi equipo es, tú no puedes ser un HR partner si tú no sabes de lo que estamos haciendo, si no conoces nuestros productos, si no conoces las faenas, las dificultades que tenemos, si no sabes dónde estamos metidos, cuáles son los puntos de dolores, qué materias primas usamos, si tenemos problemas con supply o no. Entonces, yo creo que esta es una invitación y un desafío que aún siento que debemos seguir haciendo a HR, que es de estar más metido y entender el negocio. Nosotros discutíamos con Diego hace unas pocas semanas de que justamente algunos desafíos que tienen las áreas de recursos humanos es que lo primero que tienen que ir a hacer es saber detectar dolores de la organización. Sí, claro. Es decir, dónde duele, porque eso es lo que es importante. Muchas veces nos preguntan y nos dicen, oye, pero es que, ¿qué indicadores tengo que medir o qué tengo que hacer? Bueno, depende de lo que sea el dolor de tu organización. Uno puede hacer proyectos muy interesantes, pero en la práctica, si uno no escucha lo que está pasando en la organización, efectivamente, o ese resultado o ese proyecto se va a desvanecer absolutamente en el tiempo. Exactamente. En el tiempo. Oye, te quería ahondar un poco en el tema de las competencias. ¿Las ocupan mucho para seleccionar? ¿En qué otro subsistema de recursos humanos viven las competencias en Orica? No, yo creo que en todo. O sea, al final las competencias se van ahondando en todos los procesos de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, claro, la selección es el punto de partida. Pero cuando también me refiero a selección, no solo de externos, sino de procesos internos. Orica es una organización que mueve mucho a las personas de manera interna, que hace muchos movimientos internos. Entonces, lo que buscamos, incluso en la línea operativa, es siempre tratar de hacer las contrataciones en nivel inicial y seguir moviendo la cadena internamente. Perfecto. Entonces, las competencias nosotros usamos en la selección, pero también usamos en los movimientos internos. También cuando estamos haciendo los trainings, también definimos a través de las competencias. Ponte tú, cuando estamos evaluando a alguien interno para asumir una nueva posición, siempre estamos haciendo este vínculo entre el performance, pero también el qué y el cómo. El qué y el cómo, los objetivos y las competencias. Exactamente, entonces no me sirve, o sea, alguien que sí entrega un montón, pero no está alineado a los valores de Orica, por ejemplo. Exactamente. Entonces están en la misma medida. Entonces yo creo que el tema de las competencias y de los valores tiene que permear todos los subsistemas de HR, ¿no? Sí, y ahí nos contabas que hay un programa de graduados que está en proceso ahora. Sí. Y ahí sí nos puedes contar un poco cómo vienen estos jóvenes que están saliendo de sus estudios universitarios o técnicos, cómo vienen y cómo vienen las competencias también y diferencias entre los países de la región. ¿Qué es lo que estás viendo?
Bueno, sí, el programa de graduados ya en Orica en Latinoamérica empezó en 2009, entonces tenemos algunos años de experiencia. Y el programa de graduados viene justamente porque tenemos este enfoque en formar los futuros líderes de la organización. Entonces, la base del programa de graduados está en, obviamente, tener este ojo en poder, en este proceso, identificar futuros líderes de la organización. Yo creo que es una tarea súper desafiadora porque son generaciones bastante distintas muchas veces de la nuestra que estamos haciendo el proceso y la selección y todo el entorno, ¿verdad? Entonces, estos años recién lanzamos el programa, es correcto, a nivel regional, entonces vamos a tener algunas posiciones ahí en distintos países. Tenemos un perfil más o menos que buscamos, pero nos gusta más generar la oportunidad y también ser sorprendidos. Yo creo que una de las cosas más bonitas cuando se lanza un programa es nos dejar sorprender también por lo que llega, ¿no? Y generar esta oportunidad. Lo que siento de esta generación es que ellos vienen con muchas ganas, de verdad. Entonces yo siempre, bueno, yo participo desde el primero que tuvimos en Latinoamérica y lo que es común es de verdad las ganas que tienen ellos de ser parte de la organización. Y esto es un otro cambio importante, porque esta generación viene con este propósito, el propósito de verdad que ellos se sientan parte de la organización, que tengan voz, que tengan espacio. Entonces, y eso tiene que ver mucho con criterios y con temas de seguridad psicológica, diversidad e inclusión, y cómo manejamos todos estos temas. Entonces, esto es lo que más siento, tienen muchas ganas, y ganas por estar parte y también aprender. Pero también siento que mucho es de la forma como definimos los criterios para atraerlos, y cada organización por su cultura va a definir, obviamente, el perfil que quieres, ¿no? De una manera distinta, por su necesidad. Entonces, el programa de graduados de Orica es bien enfocado a generar una experiencia real, lo que comentamos. O sea, no es nada ideal, es el mundo real. Entonces, claro que ellos siempre se meten en proyectos importantes, pero siempre a un 70-30, porque tienen que entender lo que es la realidad. O sea, cómo funciona un área de supply, cómo funciona un área de operaciones. Entonces, ellos van a faena, hacen sus rotaciones en los sitios, están presentes en la dinámica de la organización, porque al final es esto que se tiene que generar, ¿verdad? Entonces, y de los países yo creo que no se diferencia, de verdad que esta generación yo no siento tanta diferencia entre sus perfiles, de verdad. Yo creo que ellos todos tienen esta visión de quiero aprender lo máximo que pueda, quiero me aprovechar lo máximo de oportunidad que me puedo generar, quiero hacer todos los networkings, que esto yo aprendo un montón con ellos, porque es como que quiero generar todos los networkings que yo pueda, conocer todas las personas que yo pueda, hablar de todo lo que lo pueda. Entonces, yo creo que estas ganas es muy común en esta generación, de verdad, cuando nos encontramos en el programa. Sí, algunos clientes del rubro de la minería nos han contado que a veces también con esta generación cuesta un poquito trasladarlos a trabajar en lugares remotos o faenas. ¿Les ha pasado a ustedes un poco eso? No, de verdad, porque yo creo que un punto importante es desde el principio setear las expectativas. Yo creo que esto aprendimos también. Entonces, desde un principio, de cuando estamos haciendo las primeras etapas del programa, ya dejamos bien claro que Orica es una organización que 70% de nuestra gente está en faena o es donde el business, el negocio está terreno, ahí. Perfecto. Entonces, para que ellos puedan aportar de verdad, y claro, ellos todos tienen una ambición positiva, importante de crecimiento, y es lo que esperamos, porque estamos reclutando para que sean los futuros líderes. Pero dejamos muy claro que para que ellos puedan llegar a esta posición, ellos tienen que tener el core de Orica, y el core de Orica está donde las cosas pasan. Está en el site. Exacto. Entonces, te doy un ejemplo ahora de esta generación, porque en Chile yo tengo actualmente 2 graduados, y ellos son 3 rotaciones que hacemos, 3 rotaciones de 8 meses. Entonces, el programa tiene duración de 24 meses. Y estas 2 rotaciones iniciales ellos hicieron desde la oficina, trabajando por business development y por cosas importantes, pero ellos al final me pidieron, Gaby, mi tercera rotación yo tengo que estar en el sitio. Y yo, sí, tú vas a estar en el sitio. Porque ellos sí tienen estas ganas y esto deseo de conocer la tecnología, y la conocen teóricamente, pero quieren ver de manera práctica cómo yo opero la tecnología en la faena. Entonces, yo creo que
el desafío está en cómo seteamos las expectativas desde el principio del programa y hasta el fin. Entonces ya empezamos el programa con esta claridad de decirles, mira, el programa de Orica de verdad es maravilloso, pero también tú tienes que tener la movilidad porque las cosas pasan ahí y tú vas a estar en el sitio y vas a conocer y vas a estar ahí con la gente. Entonces, yo de verdad que no tuvimos quizás estos desafíos tan grandes y puede ser por eso, porque ya desde el principio seteamos esto con ellos y quizás también el perfil que buscamos puede ser distinto a veces, porque también obviamente para buscar un perfil que quiere estar en el sitio, que quiere estar en la faena, que quiere estar en la planta, tiene que tener ciertas aristas importantes a considerar, ¿verdad? Me quedé con varias dudas del tema anterior de las competencias. Tú hablaste del qué y el cómo y efectivamente yo creo que es un buen mix cuando uno realmente quiere medir desempeño. ¿Qué elementos componen la gestión del desempeño en Orica? Orica tenía un programa que para mí es uno de los que son más apasionada, se llama OPM, que es un Orica Performance Management. Entonces es un ciclo de Performance Management que de verdad te da todas las herramientas para que tú puedas hacer una gestión de desempeño. Pero esto también es un tema de cultura, ¿verdad? Tú tienes que tener una cultura bastante robusta con los managers de hacer este proceso. Entonces, Orica, por gestión, lo que hace, tenemos dos aristas importantes. Te voy contando y tú me vas preguntando lo que quieras. Perfecto. En términos de performance management, lo que hacemos es todos los años, dentro del fiscal year de Orica, definimos y seteamos los objetivos. Entonces, hay ¿Ocupan OKR o objetivos simples, SMART? SMART. Pero bien aterrizados a su realidad. Entonces, esto también fue una transformación, porque cuando todo esto se lanzó, es como era un copy and paste, ¿no? Entonces, de un año a otro. Es como la gente no entendía, yo creo que esto es el clave de un proceso de gestión por desempeño, es que la gente ponga metas que se reconozca en las metas, básicamente, ¿no? Que forme parte y que se sienta involucrado. Exacto. Y que finalmente él esté peleando por cumplir el objetivo. Y que él entienda que esta meta, que está bajo tu responsabilidad, afecta a este resultado de una meta que es mayor. O sea, que entienda la estrategia del negocio. Entonces, esto fue un proceso de construcción también. ¿Cómo hacen perdona que te interrumpa, pero es que me interesa mucho. ¿Cómo hacen ese link con el negocio, de ese objetivo con ese objetivo? Yo creo que es un otro contexto súper importante que podcast. Es como, pero como nosotros también tenemos un buen proceso de comunicación o de cascadeo de la estrategia de la organización. Perfecto. Entonces, esto sí es top-down. Entonces, empieza por el presidente de la organización y los vicepresidentes muy bien alineados y tú tienes que hacer un cascadeo de eso. Perfecto. Entonces, cuando yo estoy trabajando los objetivos de mi equipo, por ejemplo, yo le digo, bueno, te doy cualquier ejemplo, yo tengo que contribuir y hacer, 25% de female participation en la TAN. Entonces, ¿cuál es tu contribución en Brasil? Este es nuestro resultado. Entonces, vamos como haciendo el pimponeo de dónde está la estrategia, que esté clara a todos y cómo cada uno contribuye. Pero para mí es como cascadeamos de verdad y que sea algo bien transversal, el entendimiento de la estrategia del negocio. Perfecto. Y bueno, ahí con esto seteamos los objetivos. Entonces, los objetivos se setean en base a bien aterrizados a cómo tú haces su contribución. Entonces, tenemos un par de objetivos y siempre hay un objetivo de desarrollo que tiene que ver en cómo yo me desarrollo profesionalmente. Y esto también fue otro cambio, porque la gente tiene mucha dificultad cuando estamos hablando, Luis, ¿cuál es tu punto de desarrollo? Inglés. Entonces tengo que hacer una inmersión en inglés. Y yo, Excel. Otra cosa, Excel, exacto, un MBA. Entonces, ahí estamos desafiando también a que lo reconozcan que, bueno, yo en mi rol tengo que influenciar al otro. Entonces, ¿cómo genero la influencia? O en mi rol yo tengo que ponerme en manejar mejor el conflicto. Yo tengo una dificultad, por ejemplo, en manejar conversas difíciles. Entonces, esto es un objetivo de desarrollo que de verdad te lleva al cómo también, ¿no? Y cómo manejo mis competencias a nivel de proficiencia. Entonces, si arma esto todo, y tenemos 4 check-ins conversation en el año. Perfecto. Una por cada quarter. Exactamente. O cada trimestre. Entonces, la primera, y está bien seteado, en la primera tú seteas los objetivos entre tú, tu líder, esta conversación, acuerdo a los objetivos. Entonces, el Q2 tú vas a discutir cómo estos objetivos están, no están, si cambiaron, porque también, no sé, puede ser que tu ruta ha cambiado, pasó algo en el business y que tu prioridad ya no es más este proyecto, sino el otro. Entonces, la oportunidad de revisarlos y también yo creo que generar estos feedback. ¿Dónde estoy yendo o no? ¿Dónde tengo que ajustar?
Después y cada uno de los Qs tiene, tú vas a hacer el monitoreo de las metas, pero también hablar de un tema específico. Entonces, ponte tú, en algunos de ellos yo hablo de carrera. ¿Pero eso está predeterminado por recursos humanos? Por un ciclo. Ya, el ciclo está súper definido. No, pero esas preguntas las elige la jefatura o... No, tenemos toda una guía, una pauta para dar lo mejor que se puede al líder y también a los empleados para manejar el proceso. Entonces, ahí tenemos las conversaciones de Qs y tenemos el último que es como cierre de las metas. Después que cerramos esto resulta en un score, un rating de performance. Perfecto. Y después de eso llevamos unas reuniones de calibraciones. Sí. ¿Ya? Entonces, en estas calibraciones transversales, ahí discutimos, ¿y esto por qué se hace? Porque obvio que la relación que yo tengo con mi liderado no es la misma que tiene un cliente o un peer de otro lado. Claro, entonces, estas subordinado. reuniones, exacto, un subordinado. Entonces, estas reuniones nos ayudan a, primero, tener un feedback más 360 y de verdad sostener o no sostener la visión que tengo yo como líder. Claro. Y también nos ayuda un poco a estandarizar los criterios que estamos usando en la organización. Oye, ahí no sé si me salté algo, pero ahí evalúan competencias. Evalúan las competencias. Ya, en el último quarter. En el último quarter, perfecto. exacto. Y en la calibración también. En la calibración nos enfocamos, claro, cumplió los objetivos, pero ya cómo. ¿Dónde están los valores de Orica? Perfecto. Entonces, es una referencia a los valores de Orica en la forma como operamos, en Work Together, en el respeto, en excelencia. Entonces, en las calibraciones nos desgastamos mucho más en el cómo que el qué. Porque el qué, en teoría, tú... Sí, no hay mucho que discutir. Exacto. Sí. Entonces, las calibraciones es, ya, Gabriela cumplió con los objetivos y siempre pregunto, pero yo veo que Gabriela cumple, pero eso, no maneja bien los stakeholders. Sí. No. Entonces, esto ahí están los cómo y las competencias, ¿verdad? Tengo más preguntas. Sí. Dale. Y te iba a preguntar por la calibración. ¿Esa calibración, pasan todos por la calibración? Porque hay muchas organizaciones que la calibración se usa cuando hay quizás evaluaciones de desempeño que están en extremos, o algunas muy bajas, unas muy altas. Entonces pasamos a la calibración para poder efectivamente darle una segunda mirada y poder ver si es que se aplicaron los criterios de buena forma. Ajá. Acá, por lo que estoy entendiendo, la calibración se usa para todos. Sí, te cuento. También, o sea, lo que hacemos, porque Orica tiene 3 scores, 1, 2 y 3. Y cuando hacemos la evaluación se sale una curva normal, ¿no? Y claro, empezamos las discusiones por los extremos. Pero siempre pasamos por lo que está como que... porque la pregunta es, ¿alguien llama la atención? O sea, alguien que tú crees que no está acá, debería estar o en 1 o en 3. Entonces, aunque nos enfoquemos en los extremos, siempre pasamos por lo que están en el medio como para ver si te llama la atención de algo. Entonces, siempre compartimos en este sentido. Entonces, siempre echamos la mirada, porque a veces alguien puede decir, pero ¿por qué pusiste a Diego como en 2 si siento que su contribución fue excelente, hizo tu proyecto? Entonces, como que nos desafiamos ahí también. Entonces, sí, enfocamos en los extremos, pero también echamos una mirada a lo que está ahí en el intermedio para ver si algo tiene que aportar de alguna otra forma. Es muy interesante porque efectivamente, como dices tú, puede haber alguien que queda en la mitad, pero que debería estar mucho más arriba. Exacto. Y no siempre en las calibraciones eso se revisa. Sí, entonces, que ustedes se den el tiempo de hacer eso, sí. Me imagino que tiene que haber sido un trabajo tuyo enorme, porque finalmente que las jefaturas, en una industria que está relacionada con la minería, con el terreno, que se den el tiempo también de hacer este trabajo, estas reuniones. Efectivamente, de hecho. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo, claro que no estuve metida en de todos los niveles, yo personalmente, pero me metí en lo máximo posible y yo pedí a todos mis HR que se metieran en sus países también, porque creo que ahí está lo que comentamos en el principio de cómo recursos humanos de verdad aporta valor. Sí. Entonces, si tú también no conoces su gente, no entiendes dónde están metidos, cómo están, su nivel de influencia va a ser bajo. Entonces, yo me meto, yo quiero conocer, porque yo quiero influenciar de la manera correcta y asertiva a mis clientes. Entonces, sí es un trabajo, pero también lo que se gana del proceso también es muy importante desde HR, desde esa perspectiva de recursos humanos, de verdad. Entonces, creo que es una inversión de tiempo. Como invertir tiempo en de verdad por contribuir positivamente, por generar la influencia de manera correcta como área también. Buenísimo. Tengo 2 preguntas interesantes, creo. El qué y el cómo, que estábamos ahí.
¿qué sucede en Orica cuando el qué es muy distinto que el cómo? Cuando la distancia entre ambas evaluaciones son muy diferentes. Te puedo decir que el peso del cómo para nosotros hoy día es mucho mayor que el qué. Wow. Mucho mayor. Entonces, como cultura de organización, bueno, les cuento que somos Great Place to Work en toda Latinoamérica. Entonces empezamos por Brasil y hoy día somos todos Great Place to Work en todos los países de Latinoamérica. Entonces, el cómo, yo creo que lo que guía ser de verdad una empresa que la gente quiere estar no es el qué, sino el cómo. Entonces, por eso para nosotros hoy día el cómo tiene un peso mucho más importante que el qué. Y te puedo decir que si el qué es muy bueno, o sea, si no sé, en qué yo soy un outstanding, o so, Sí. Y el cómo, Fuera de serie. De verdad que no va a ser Y eso quizá no va a tener el fit cultural con Sí. Orica. Ah, mira. Y eso en el indicador final de desempeño, ¿qué porcentaje pesa cada uno? ¿También son las competencias las que pesan más dentro del puntaje final? Yo creo que siempre partimos, o sea, porque el proceso parte ya considerando un 50-50. Ok. Porque claro, no puedo decir también que Orica es una organización como otra y tiene que generar resultados. Por supuesto. Entonces también no voy a ser acá una idealista, Sí, sí. ¿no? De decir que no, todo bien si tú no entregas sus objetivos. No es esto que estoy diciendo. Pero sus objetivos tienen que estar muy alineados con la forma como tú entregas. Entonces siempre partimos de un 50-50, pero si tenemos algo donde quizá el qué está un 70 y el cómo está un 30, va a ser un tema para Orica, de verdad. Pero creo no solo para Orica como organización, pero sino para esta persona, que siento que no va a tener este fit donde Orica de verdad tiene un valor muy grande como por los valores, por el propósito, por las competencias. Entonces creo que como que se tiene una disfunción entre ambas partes, ¿no? Pero partimos de un 50-50 porque obviamente los objetivos y tener objetivos claros, llegar a los objetivos también es lo que mueve la organización. Lógico. Entonces no puedo decir que no es importante. No, No, jamás, es súper importante. Entonces, totalmente. pero sí, obviamente, de nuevo, refuerzo, el cómo para nosotros pesa mucho y es súper importante en este proceso de evaluación. Oye, ¿y este proceso de gestión del desempeño termina con un plan de sucesión que tengan? Esto era la otra patita ahí ¿Ya? que te iba a comentar. Entonces, este es lo que es performance. Y Orica tiene otra herramienta que hace todo el proceso de evaluación de potencial. ¿Ya? Entonces, claro, porque lo que diferenciamos es importante que la gente entienda, los performance son los 12 meses, son sus objetivos del año. Entonces, cómo tú estás entregando el potencial tiene que ver con cuál potencial tiene nuestra gente en seguir creciendo dentro de la organización. De asumir nuevas posiciones. Exacto. Entonces, lo que hacemos siempre, después que cierra un ciclo de performance, nosotros empezamos con las sesiones de assessment de potencial. Perfecto. ¿Cómo lo miden? Exacto. Nos medimos por tres pilares. Ya, tres Entonces, dimensiones. 3 dimensiones distintas que tienen que ver con el alineamiento, tienen que ver con los valores, tienen que ver con toma de decisiones, un par de aristas que Perfecto. evaluamos. Esto también genera un score y esto Ya. después nos resulta un 9-in-box metrics. ¿no? Perfecto. Entonces, que cruza su potencial con su performance. Y en base a eso empezamos a trabajar los Las high superestrellas. potentials o los growth potentials y los Perfecto. planes de desarrollo, ¿verdad? Y esto resulta el plan de sucesión. Entonces, Perfecto. también el plan de sucesión, entonces es como un ciclo, ¿verdad? Todos están bien conectados y ahí después armamos todo el plan de sucesión en base a los sucesores. Este plan es transversal, entonces quiere decir que yo, por ejemplo, puedo tener un sucesor que es del área de marketing puede tener un sucesor Claro. que es de área de ingeniería, entonces el plan de sucesión es transversal y es todo, y cumplimos el ciclo. Y lo que hacemos es gestión de talent, ¿no? Hacemos una gestión de talento de sucesión que todos los países tienen comités y a cada 6 meses más o menos como revisitamos eso porque no es tampoco, es algo dinámico. Como Orica Totalmente. tiene muchos movimientos y también es una organización muy Totalmente. dinámica, hoy día El tú puedes potencial tener un cambia. potencial en su área, pero tiene un movimiento interno y ahí ya no puede ser que sea un hype, sino está recién empezando un rol nuevo. Entonces, como es muy vivo el proceso, revisitamos el proceso a cada 6 Oye, meses más o ¿quién, menos. ¿quién evalúa el potencial? El line manager evalúa el potencial. ¿Quién? El Line manager. directo, Ah, el jefe el directo. gerente Pero de línea, también tenemos una sesión de calibración ¿Ya? del assessment de potencial. Perfecto. Entonces, más o menos lo mismo, más o menos hoy incluso vamos a tener uno con el área de finanzas, entonces hacemos el kickoff,
explicamos todo el concepto, los alimentos, hace su tarea, después hacemos una calibración, que también se genera la discusión para ver si estamos bien con los criterios, porque a veces uno es más duro que el otro, y la evaluación de potencial no es tan objetiva, de verdad. Sí. Muchas veces tiene conceptos subjetivos. Totalmente. Y que es normal. Totalmente. Entonces, de pronto uno puede poner hasta preguntas del tipo como, esta persona reconoce y valora los nuevos cargos, las nuevas responsabilidades. Yo siento que a veces queremos que sea objetivo, pero de verdad que ni siempre. Entonces, el concepto y aristas subjetivas siempre va a existir. Entonces, la calibración nos ayuda también a un poco ecualizar esto subjetivo dentro de un criterio más común entre quiero todos. Contar algo. Vamos. Dale. Fíjate que en KPI, Luis, tiene una herramienta una herramienta tecnológica que un poco ayuda a gestionar lo que es el Ninebox y los planes de sucesión. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Están apalancándose en tecnología para gestionar eso? Hace unos 3 años, Orica decidió por implementar el SAP de manera transversal. Exacto. Entonces, en HR usamos el SuccessFactors. No sé si conocen, pero es tremendo lo que hacen. Yo creo que aún no usamos su potencialidad, pero bien todo duro. Está en SuccessFactors. Entonces hoy día lo que hacemos, todo el performance management está ahí, registramos los objetivos, todas las sesiones de calibraciones todas salen en sistema, el Lightning Box. Entonces lo que hacen los líderes es evaluar y imputar la data. Y después de todo eso resultan las sesiones y vamos cambiando. Entonces usamos el SuccessFactors como herramienta de todos los subsistemas de HR. Entonces, talento, performance, todo. Buenísimo. Oye, yo te iba como última pregunta, cerrando el tema de desempeño. ¿Qué tan incrustado en la estrategia de la organización está el sistema y en qué cosas tú lo notas de que es un proceso, notas la relevancia del proceso de desempeño dentro de Orica? Como en qué cosas tú te das cuenta y dices, mira, pasó esto y realmente el proceso de desempeño es algo muy importante. Bueno, yo voy a hacer el revés para contarte la historia. Y sigo insistiendo, porque claro, los procesos de performance en todas las organizaciones genera un outcome que es hacer algunos incrementos por mérito a las personas, ¿verdad? Entonces, esto es parte del proceso de Orica también. Entonces, manejamos todo el proceso de performance management, al final se calibra, tú tienes un score y esto te puede resultar un incremento de sueldo por mérito de una cantidad que va a depender del budget, del presupuesto que tiene la organización. Entonces, si tú me preguntas, a unos 5 o 6 años atrás, yo creo que estábamos mucho más enfocados en solo setear porque el objetivo final era darse el mérito o no. Entonces, no usábamos esto como cultura. Perfecto. Pero ahora ya hubo un cambio gigante. Entonces, es como que hoy, si tú me preguntas, ya siento que usan la herramienta, tenemos otra mejora porque tampoco somos maravillosos, pero ya usamos la herramienta como una gestión de desempeño de verdad. Perfecto. Entonces, te doy un ejemplo que a mí me da orgullo cuando, por ejemplo, tenemos a alguien que tiene un tema de performance y tuvo un rating bajo 2 años y tenemos acciones, tenemos que hacer un improvement plan. Entonces la gente sí se dedica a hacer un performance improvement plan y de verdad sigue un proceso de feedback. Entonces si al final la decisión es como, ya, Luis, ya hicimos todo y no resultó, entonces que el resultado final sea una terminación. Entonces, yo siento orgullo cuando el proceso es bien hecho y que la persona que está en este proceso no se sienta sorprendida de decir, mira, pero ¿qué pasó conmigo? Wow. ¿Por qué me están sacando de la organización? Wow, entonces, en estos minutos yo siento orgullo de verdad que estamos siguiendo el proceso porque alguien me dice, sí, Gaby, gracias. Yo sé que hicimos todo pero yo sé que mi parte yo no puedo entregar como Orica gustaría que yo entregara. Entonces, ahí siento que sí estamos usando la herramienta de gestión de desempeño de su manera completa, tanto para el líder cuanto para el liderado. Porque lo que sí yo también discuto mucho con los líderes, porque yo creo que lo más difícil para un líder es cuando llegue el minuto de tener que sacar a alguien de su equipo. No es fácil para nadie. Tú puedes hacer hecho, no sé, 100 y siempre la siguiente una va a ser difícil igual. Sí. Porque se aprieta el estómago, se duerme mal. Exacto, no es el mejor momento. Entonces, lo que yo les comento es, tú puedes hacer más difícil o menos difícil el proceso. Entonces, para hacerlo menos difícil, si tú cumples de verdad
con los feedbacks, si tú cumples con el ciclo, si genera esta conversación genuina con el otro, de decirle lo que está bien, lo que no está bien, de ponerle los puntos, de generar esta conversación activa. Si llegan al minuto que tú tienes que tomar una decisión, que es la decisión final de sacar, no va a ser una sorpresa. Va a ser difícil igual. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero no va a ser algo como que la gente se sienta, pero nunca me hablaron. O sea, va a ser una decisión fácil, pero dolorosa. Dolorosa, exacto. Claro. Pero no es que va a ser una sorpresa para ti donde tú no entiendas por qué te están sacando. Obvio, hay situaciones donde, no sé, pérdida del contrato y tú tienes que bajar su contingente y no tienes la opción. Entonces, que por eso a veces también te corta la carne. Yo siempre acostumbro decir que a veces tú puedes cortar la grasa, pero a veces tú tienes que cortar la carne porque no tienes opciones. Sí. Pero en un proceso normal, dentro de la gestión de una organización, yo creo que el mejor ejemplo que yo puedo sentir orgullo es cuando de verdad este proceso, a pesar de doloroso, es fluido. Porque hay un entendimiento, una comprensión de dónde están las partes. Entonces, ahí me siento feliz como HR. Y también cuando tengo equipos, tengo personas de alto desempeño, muchas veces pasa que si tengo un sistema de gestión del desempeño que no está bien posicionado, que no funciona de buena forma, también estas personas esperan que su rating efectivamente sea de acuerdo a lo que ellos dan. Sí. Sí. Y cuando eso no se refleja, también genera desmotivación. Sí. Entonces es muy importante que esto funcione, no solo para poder identificar gente que quizás en algún momento, me gustó que fue bien literal, vamos a tener que sacar un poquito de grasa, sí, sino que también porque si no lo hago bien, a la persona de alto desempeño se va a desmotivar, claro, porque no va a ver que no va a haber visibilidad de lo que él hace. Y ahí te pierde talentos, ¿no? Porque tu retención también se falla al final, ¿no? Y yo creo que otro señal importante que este año fue, o sea, vamos evolucionando, creo, ¿no? Entonces, cuando las sesiones de calibraciones, yo creo que empezamos hace unos 5 años más o menos, si no me equivoco. Entonces, las primeras eran súper difíciles porque tú evaluabas de una forma, Diego de otra, Gabriela de otra. Entonces, para que todo tuviera un criterio era como casi una guerra. Pero este año, por ejemplo, fue súper fluido porque uno percibe la evolución del entendimiento. La cultura. De la cultura, exacto. Entonces, algunas como que ni siquiera tuvimos muchas discusiones porque los argumentos estaban súper sólidos, los ejemplos, la manera. Entonces, así percibes que de verdad toda la gestión del proceso se va tornando cultura, ¿no? Y que de verdad los líderes están haciendo cargo de su responsabilidad dentro del proceso. Gabriela, está siendo súper interesante esta conversación, pero se nos va yendo el tiempo. Sí. Y yo tengo guardada una pregunta que no quería dejar de hacer. Okay. Tú nos adelantabas que bueno, la minería es una industria conservadora en toda su historia. Y Chile además es un país bastante conservador, donde un poco la innovación a veces cuesta, adoptar también las tecnologías que están que emergen también a veces cuesta. ¿Cómo nos ves a nosotros como país parados en esta cuarta revolución industrial? No, de verdad yo siento, o sea, hoy temprano conversamos, no sé si es conservador o tradicionalista, ¿verdad? Sí. Y yo creo que las cosas se conversan, ¿no? Yo, obviamente, trabajando de distintos países, siento que sí hay una distinción importante. Siento que, por ejemplo, si yo comparo Chile a Brasil, Chile es más conservador, tiene una cultura más tradicionalista que tiene Brasil. Pero no en términos de tecnología, de verdad. Yo siento que cuando estamos haciendo las interacciones con los clientes o con la gente de minería, todos de verdad buscan por tecnología, buscan por mejorar sus procesos. Entonces yo no siento que hay una dificultad en este sentido de aceptar la tecnología. Yo no siento eso. Quizá a veces un poco para cambiar lo que siento yo desde HR es como, por ejemplo, ahora recién con todo esto porque Orica también fue cambiando, siempre está en la vanguardia de lo que es los productos y los procesos en tecnología. Y antes lo que hacíamos era una tecnología más para procesos más de ingeniería, no sé, y ahora, ponte tú, ya tenemos procesos de productos en la faena. Por ejemplo, yo tengo detonadores sin cables, que ya un operador no maneja más una planilla manual, sino tiene que operar algo digital. Entonces, el desafío está en que los líderes dentro de las minerías empiecen a tener este mindset de
cuáles son los nuevos skills que tengo yo que buscar en mis operadores que ya no son los mismos. Entonces, ahí sí yo los tengo que desafiar a pensar distinto, pero no, quizá no por la cultura, pero porque sino por una historia de una minería que es un segmento mucho más conservador de verdad, y no solo conservador por la naturaleza y por el impacto del país, pero es porque estamos manejando explosivos. Entonces, también tiene un aspecto de seguridad, de protección que es importante. Entonces, como que, pero siempre hicimos así y siempre tuvimos control, ahora tú me vas a decir que tiene que operar algo. Entonces, es normal de un proceso de cambio, ¿no? Entonces, ahí sí siento, no distinciones, pero oportunidades de quizá desafiar más a tener este mindset, pero mucho, y yo creo que claro, se combinan la cultura y la minería, que son conservadoras también, ¿no? Pero por su naturaleza de su historia, pero no por recibir la tecnología. Creo que todos nosotros estamos de verdad bien enfocados en ser más tecnológicos, porque también la tecnología en la minería nos ayuda, por ejemplo, a no tener tanta exposición humana a los procesos más peligrosos, sí, claro, ¿no? Entonces también nos sacan las personas de la línea de frente en manejo de explosivos. Entonces también es algo positivo a todos, pero eso también genera el otro lado que es pero si tú no necesitas más el manual, ¿qué voy a hacer yo? Claro. Entonces ahí están los cambios que tenemos que promover como recursos humanos también. Buenísimo. Buenísimo. Oye, te queremos agradecer. Hoy día hemos conversado con Gabriela Prado, que es directora de Recursos Humanos de Orica. Hablamos mucho de el perfil de ella, que viene de Brasil, los cambios que están teniendo en Orica, sobre sus procesos de gestión del desempeño que comienzan. Hablamos del qué y el cómo, cómo miden competencia, cómo miden objetivo y cómo esto termina en planes de desarrollo o finalmente en planos de sucesión. Así que les queremos agradecer a todos por estar escuchándonos y ojalá disfruten los episodios previos y los episodios que vienen. Así que muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Diego. Fue una tremenda conversación. Gracias. Pasó el tiempo muy rápido. Volando. No, gracias a ustedes por la oportunidad también de traer compartir. Yo creo que cuando compartimos también aprendemos y generamos espacios de buenas prácticas o a veces de oportunidades de mejora. Así que gracias también por el espacio, de verdad. Buenísimo. Gracias. ¿Cómo estamos gestionando el talento en la era de la automatización y la inteligencia artificial? ¿Cómo están evolucionando las competencias claves para el trabajo? Esto es Talento 4.0, un podcast para hablar de gestión del talento en la cuarta revolución industrial, con la conducción de Luis Grau de KPI Estudios y Diego Márquez de Agüera Adaptación.